Mis amados, mis amados Ají, de hermanos y hermanas, amigos y amigas, una vez más para compartir eh, este estudio que donde está nuestra identidad o nuestra entidad, la cual hemos estado hablando en los capítulos anteriores o las partes anteriores. Esta tercera parte de este estudio deseo igual compartir para seguir descubriendo de que cómo hemos perdido, pero a la final el bendito sea permitió que también volviésemos a recobrar. La realidad que en este habíamos hablado acerca de que vino Yeshua a buscar a, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, mis amados hermanos y hermanas y amigos, espero que este estudio pueda ayudarte mucho a descubrir la realidad de quién eres tú y a saber esa verdad que muchas veces fue cubierta tras un engaño de una religión, lo cual ahora, mis amados amigos, tú que estás en una congregación o una iglesia, estás asistiendo, de seguro a lo mejor la manera como interpretaron la escritura, como hicieron entenderte, nunca te hablaron. ¿Cuál es el verdadero origen de todo la escritura y a quién está dirigido? ¿Quiénes están realmente dentro de todo este compendio escritural que el bendito sea ha permitido? En realidad, todo esto ha hecho que tú y yo, por largo tiempo o por corto, y muchos que todavía a lo mejor están en ciertas tendencias de creencia, ha sido es por la ignorancia. Pero mucho más allá es un poco más delicado que podría decir es que los mismos guías muchas veces no saben, o líderes o pastores, que desconocen esta profundidad de lo que habla la escritura. Porque siempre diré que esta escritura es dirigida a un pueblo que el bendito sea escogió, a un pueblo que él dirigió, que fue el pueblo de Israel, que escogió a las 12 tribus, ¿sí? Que fue de Jacob, y los llamó Israel. Entonces, en este caso, el resto de las naciones sí, también tienen parte para ser en la redención y salvar. Pero el punto es que tienen que llegar a cumplir, a obedecer. Y eso lo dijo la misma escritura. Moshe, cuando instruyó al pueblo y dijo que la misma ley que es para el natural, también será para el extranjero. O sea, no hay cambio, no es que hay una diferencia entre el que viene de una nación que no es de Israel y viene a ser parte de Israel, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo judíos, no estoy llamando a judaizar, ¿no? Por favor, que esto sea muy claro, sino de que tú vienes de una nación, pero quieres ser parte, ¿sí? Recordemos algo de Ruth, que lo dijo muy claramente, que déjeme, porque dijo, tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo, aunque ella era una movita. Pero todo el plan del Eterno estaba ahí. Cuando tú declaras estos procesos de paso, no se llama judaizar, sino estás pasando a ser parte del pueblo de Israel. El pueblo hebreo que pasa del otro lado, cruza del otro lado, ¿sí? Es el cruce que toma una decisión para ser
parte de ese pueblo del Eterno. Pero cuando llega a ser de ese pueblo, obviamente tiene que estar sujeto a obedecer los mandatos y preceptos que dice la Torá del bendito sea. Lo cual ha hecho que muchos esto sea tergiversado y han creado, como les dije, en el trayecto de los otros estudios que está en este mismo orden, en el primero, el segundo, el tercero, han hecho que se cree la teoría del reemplazo para decir que la iglesia reemplazó a Israel. No, eso nunca ha sucedido ni sucederá, porque el Eterno no cambia absolutamente nada. Sus promesas son leales. Es verdad que al pueblo de Israel permitió que se vaya la dispersión entre las naciones, pero luego también la promesa viene que se va a ser restaurada. Mis amados hermanos y amigos y todos los que están viendo y si es que escuchan en este video, espero que tú puedas entender y si tienes algo, como dije en la anterior, tu deber es seguir investigando, ampliar. No te puedes quedar allí con lo que yo he dicho. Tú tienes todo el derecho de investigar y saber la verdad, cuál es el origen real, cuál es realmente lo que tú tienes que hacerlo. Por lo tanto, mi amado amigo, pues tómate la molestia de poder llegar a ese origen que tanto necesitas saberlo. Y yo te comparto esto para que tú te despiertes interés en ti y a saber quién eres realmente. Y de esto también deseo que tú compartas con otros, porque sólo así la venida del Mashiach se dará y se cumplirá, porque la nación que está escogida es Israel. Israel es el foco de todo, la cabeza en todo, para que el resto de las naciones también entre en la restauración. Pero tiene que volver primero el pueblo de Israel a ser restaurado y el que venga se llamará un israelita. Hoy vamos a ver, a continuar en este estudio, ¿sí? Eh, que es, nos olvidamos de nuestra entidad, la parte 3. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son las ovejas? ¿Sí? ¿Quiénes son las ovejas? En realidad, la alusión es muy maravilloso como esta alusión, como podemos ver nuestro rabino Yeshua citó con respecto a que era el pastor, era la puerta, el camino. Son formas de cómo un rabino usa para enseñar a sus talmid o discípulos acerca, en este caso, hablando del retorno de la casa de Efraín, que son la casa de las ovejas perdidas, ¿sí? Pero esta forma de enseñar siempre estuvo sustentado en la Torá y el Tanaj en sí. No era una nueva teología, una nueva idea, una nueva propuesta. No, esto estaba cumpliendo Yeshua enseñando acerca de todo lo que la misma Torá está hablando. Es por esta razón que el momento que nos fuimos a la dispersión, digo, fuimos por, porque producto de ese suceso que pasó antes de la manifestación de nuestro Yeshua HaMashiach, también nos afectó hasta estos tiempos hacia nosotros también, que estuvimos igual entre las naciones, en este caso mi persona aquí en Ecuador, otros en Chile, Paraguay, Colombia, Perú, Argentina, España, y así sin número de países, ¿sí? Los cuales desconocen de su verdadera entidad o identidad. He mencionado así porque lo que pasó con la caída de Adán también afectó para todas las generaciones. Es igual. Esto lo que sucedió con nuestro pueblo también afectó hasta estos tiempos para todas las generaciones. Recordemos que al inicio, recordemos mis amados hermanos, que al inicio cité que el Eterno es uno y no hay otro, ¿sí? Y eso fue dicho por medio del profeta Naví, o sea, Naví Yeshayahu, el profeta Yeshayahu o Isaías, que también
es para nuestros tiempos porque muchos caímos en doctrinas antibíblicas o antitorá, como es en el caso de la Trinidad. Entonces, cuando nuestros antepasados fueron a la dispersión, perdieron su entidad al mezclarse entre las naciones. Estas 10 tribus dispersas, para muchos, consideran perdidas definitivamente. En especial, debo ser claro, en especial para la casa de Judá, que hoy se llaman judíos, quienes han caído en esta arrogancia, el odio, el rechazo a los que hablamos de Yeshua. Cuanto más, en este caso como los judíos ortodoxos y otros también que han reaccionado de esa manera contra quienes hablamos acerca de Yeshua. Esta arrogancia, ¿sí? Esta arrogancia de rechazo, de una forma de negar, y cuando quiere ser parte del pueblo judío, le hacen que se judaice, pero previo a la renuncia o de rechazar y olvidarse acerca de Yeshua HaMashiach. Esta arrogancia lo hace olvidar en realidad en un momento a ellos de quiénes son, que actúan como que fueran sin conocimiento de Torah, con agresiones, insultos, violencias en contra del habla del Mesías que es Yeshua. Obviamente, con el argumento que acusan es que Yeshua es el Jesús que incriminó al pueblo judío en las Inquisiciones. Entonces, bueno, por allí tratan de sacar su cierta razón. En cierto modo, yo diría, le daría como una razón. ¿Por qué? Porque el cristianismo de Constantino trajo esta confusión, creando un Jesús romanizado antijudío, y producto de esto, Yeshua es confundido, ¿sí? Y rechazado por el pueblo judío, por la casa de Judá, en especial el judío ortodoxo. Pero debo decir esto, no es un pretexto para caer en un acto tan, tan ridículo, ¿sí? Para olvidar lo que, lo que es y lo que dice la misma Torá, que es Beahapta la Reajacamoja. Este principio que está en la Torá, no en la Brija Hadashah, que le conocen como el Nuevo Testamento, o en la Torá que estoy hablando de los 5 libros de Moshe, es un mandato que está escrito para cumplirse. Pero observemos lo que dice en el libro de Vaikra o Levítico 19, el tercer libro de la Torá que habla acerca de la vida de Kedushá en todos los sentidos, ¿sí? En todos los sentidos. Y cita de esta manera, ¿sí? Y cita de esta manera, que lo voy a leer aquí. Tengo en mi móvil, ahora que tenemos ya las tecnologías avanzadas. Entonces, dice así, eh, no, eh, Vaikra 19:16, Levítico 19:16, desde ahí voy a comenzar unas partes, unas frases, sí, unas partes de la frase. Verso 16 dice, no andarás difamando en medio de tu pueblo, que ahí dice siguientes palabras, y en el 17 dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ¿sí? Y sigue así. Y ahora el 18 sí, me pongo a leer todo el verso. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ani, Yudhei Bajei, Ani Yahweh. ¿Sí?
yo Yahweh. Esta palabra, esta palabra en hebreo se dice, ¿sí? Se dice, y a ver si me voy a ver si es que puedo compartir solo esa parte del que tengo al momento. Veamos a ver si es que le compartimos un momentito. Dice así, mire, las que están con las letras de color rojas, son las que voy a leer. Dice, lo, ticumbe lo, titor, et, benai ameja, be ajapta le reaja camoja, ani yudhei badhei. ¿Sí? Ani yudhei badhei. Entonces, como vemos, ese es el texto hebreo que está escrito, ¿sí? Lo, ticom, velo, ticor, et, benei, ameja, beahapta, la reaja, camoja, ani, yudhei, badhei. Este es el mandato del Eterno que ordenó a Moshe para que enseñe al pueblo de Israel a que no tenga venganza ni rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que a amar como a uno mismo. Ahora, posiblemente surja la pregunta, en este caso con referente a lo que suscitó en el tiempo de Yeshua, y que para ellos no hay el pueblo de, en este caso, las 10 tribus del, del pueblo de Israel, que están entre las naciones dispersas. Entonces se pregunta, ¿pero los gentiles son nuestro pueblo? Ya vamos a llegar al punto donde por qué le estoy hablando. Seguramente dirán que no ellos, ya que para los judíos solo ellos son el pueblo y el pueblo del Eterno. Y justifican su amor a su pueblo, dice que pues cumplen porque ellos sí se aman entre los judíos. A los gentiles, en cambio, dice no, porque ellos mataron a nuestros hermanos en su momento y, bueno, traen una justificación quizás que no tiene sentido. Pero sin salirnos de este contexto, de este mandato que dice su pueblo, sale nuevamente otra pregunta. ¿Cuál pueblo? Nuestra respuesta es las 10 tribus de Israel, tribus que fueron a la dispersión, al pueblo que se mezcló entre las naciones y se paganizó, que son llamados, en este caso, gentiles. Por lo tanto, ellos también, sí, o sea, nosotros, los gentiles que, bueno, ya cuando nosotros pasamos a ser del otro lado, ya no somos gentiles, somos del pueblo de Israel, somos de hebreos, porque somos del otro lado. Por lo tanto, ellos también son pueblo, o sea, los de la dispersión. Y me incluyo, somos pueblo, que hemos perdido, si en cierto modo, la identidad. Pero toda a Yeshua estamos retornando a nuestro origen y volver a recordar de quiénes somos. Por esto, pero por esta arrogancia que los judíos, me permito hablar en estos términos de arrogancia que los judíos del tiempo de Yeshua tuvieron, pretendieron justificar, ¿sí?, algo que no podían. Y Yeshua, cuando ellos pretendían justificar, ¿y quién es mi prójimo o quién es? Yeshua dio una respuesta categórica acerca de amar. ¿Qué dijo? En el libro de Matitiahu, que está igual hablando, voy a leer, el libro de Matitiahu, dice capítulo 5, 45 al 48. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis los que os aman, ¿qué galardón tenéis?
¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludéis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta, esta enseñanza de Yeshua está sustentado plenamente en la Torá, como ya citamos Baikra capítulo 19 y el verso 18 en especial, que quien conoce la Torá vivirá este mandato, cumplirá y obedecerá, y enseñará lo mismo. Pero, obviamente, la arrogancia egoísta del judío, que estoy hablando del judío del primer siglo, cegó y pensaron que los que no son judíos no se debe amar, no se debe juntarse, no se debe tratarse, porque estarían quebrantando los mandatos tradicionales de los ancianos o de los rabinos, que en aquel entonces se dio, ¿sí? Los mandatos o las normas halágicas de ese entonces. Para lo cual, de lo que estoy hablando, quiero recordarles algo que ya hablé en un tema anterior, para lo cual Kefa dijo algo muy importante acerca de esto en el libro de Hechos 10:28. Dijo que estas tradiciones son las que eh, él guardaba, porque dijo que nosotros, sabe muy bien que nosotros no podemos estar en la casa de extranjeros, de los que no son judíos, los que son gentiles, no podemos nosotros estar ahí. Dijo de esa manera que cuando vio en ese lienzo la visión y el Eterno le dijo, pues, ¿por qué consideras inmundo lo que ya está limpio? ¿Sí? Estas tradiciones son las que Yeshua realmente confrontaba en aquel entonces, cuando él estuvo en el tiempo del primer siglo. Pero no estaba quebrantando la Torá por ningún momento, como muchas veces pretendían hacer creer los judíos del primer siglo que Yeshua estaba quebrantando, lo cual no era así. Mientras que Yeshua enseñaba es amar, enseñaba a perdonar, a hacer lo correcto, que cuando los fariseos, en este caso voy a citar otro más, que los fariseos, expertos en la Torá o la ley, como está escrito en las traducciones, le preguntan a Yeshua, pero Yeshua le respondió conforme a lo que dice la Torá. ¿Cómo le respondió? Dijo claramente, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas productivas. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, volví a citar lo que dice en el libro de Levítico 19:18. Vea Japtala Reaja Camoja. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea Japtala Reaja Camoja, estamos hablando en términos hebreos que dice que se traduce amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, dice, penden toda la Torá y los profetas. Mire lo que estaba diciendo Yeshua. De estos dos mandamientos, ¿sí? De estos dos preceptos, penden toda la Torá, todo. Y Shaul también dijo acerca de eso. Y dice, y los profetas. Texto que está escrito en el libro de Matitiajo, capítulo 22, 37 al 40. Pero los maestros de Torá, ¿sí? Maestros que enseñaban al pueblo, parecen no haber entendido lo que cita la Torá. O pretendieron evadir este mandato para no amar a su prójimo, porque las tradiciones eran sobre, en este caso, el mandato de la Torá. En aquel entonces ya había estas situaciones halágicas, por eso es que Yeshua les confrontaba muchas veces. Mientras que Yeshua, ¿qué es? Enseñaba este principio como parte fundamental de la Torá, como ya acabamos de leer, ¿sí?
que todo depende de la Torah y los profetas, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, ellos, o sea, los judíos, los maestros de Torah, sin embargo, ellos trataban de justificarse. Como en este caso que voy a hablar acerca del caso del doctor de la Torah, ¿sí? Un doctor de la Torah, un doctor de la ley, dice las traducciones, que luego de preguntar a Yeshua, porque ellos como sabían de la Torah, pues le estaban también cuestionando a Yeshua, ¿sí? Y cuando la respuesta fue correcta, el doctor de la Torah, o sea, el doctor de la ley, preguntó, miren lo que hizo. Luego de toda una respuesta que dio Yeshua, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Miren hasta qué punto llegó. Para lo cual entonces Yeshua dijo a través de una historia que comenzó a contar de acerca del samaritano que está en el libro de Lucas, capítulo 10, 25 al 37. Pero voy a citarlo especialmente el verso 29, ¿sí? Y les voy a leerlo, que dice lo siguiente en Lucas 10, 29, dice, pero él, queriendo justificarse, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se dan cuenta? Lucas 10:29, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? Y en este ejemplo estaba citando a un cohen, o sea, sacerdote, un levita y un samaritano. Que en el verso 36, Yeshua le dijo, ¿quién? ¿Sí? Le preguntó, ¿quién de estos tres te parece que llegó a ser prójimo? Es el que está planteando la pregunta al doctor de la ley, al que enseña, a los maestros de Torah, los maestros que enseñaban al pueblo. Dice, del que cayó en manos de los salteadores. Y el doctor de la ley, o el doctor de Torah, dijo, el que hizo la misericordia con él. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta paradoja es muy profunda. No porque el maestro de Torah no sabía, sino que los mandatos tradicionales habían traspasado los límites de la Torah para una justificación incoherente. Es lo que estaba sucediendo. Porque no podemos decir, porque un maestro de Torah conoce la Torah, un maestro de ley que estamos hablando, porque la ley fue traducida, la Torah fue traducida como ley, en este caso cuando pasó griego, los griegos, nomos y todo eso pasó, y se le dio una confusión que todo es una ley. No, 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 la Torah es una instrucción de vida. Eran maestros de Torah, ¿sí? Como podemos ver, una justificación fuera de cualquier fundamento, que cuando Yeshua le cuestionó en este caso, la respuesta vino por sí sola. Tuvo que responderla. Por eso le dijo, ahora ve, ¿sí? Ve, haz tú lo mismo. Anda, ama a ese prójimo, haz lo mismo con el prójimo, ¿sí? Ahora, tratando sobre el tema del pueblo, en este caso, este pueblo disperso es el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, pueblo que ha perdido su identidad, su entidad, que para los judíos de aquel entonces no lo consideraban pueblo, porque para ellos el mismo hecho de haber mezclado entre las naciones ya no eran israelitas y pensaban que solo ellos eran israelitas, ¿sí? Ante todo, toda esta ideología, ¿sí? Que estaba marcado con mandatos tradicionales, que les hizo creer que solo ellos eran pueblo. Yeshua tuvo que decir, ¿sí? Tuvo que decir, obviamente estoy citando de lo que le dijo a la mujer que no era Israel, entonces lo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Que en su inicio, entonces ahora mire lo que en su inicio Yeshua mandó diciendo igual a sus talmid, les dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Palabras que cita en el Matitiajos 10, el libro de Mateo 16, siendo una clara manifestación cuál es su misión, ya que Judá estaba tan lejos de entender que los dispersos, que son ovejas perdidas, son de la casa de Israel, son sus hermanos, son su pueblo, son el mismo pueblo. Sí, ellos tal vez son judíos, pero son, ¿por qué? Porque descienden de Judá, pero son del mismo pueblo, porque Israel es todas las 12 tribus, no solo Judá, todo. Por eso es que vino a buscar, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua lo manifestó, ¿sí? Que también los profetas dijeron, muchos de los casos dijeron casa de Efraín. Y esta alusión de llamar ovejas fue la que Yeshua usó para hablar de la restauración. Y redención, ¿sí? Que no, que no son, en este caso, redención que muchas veces que son el prójimo, el pueblo, que no entendieron, en este caso, los judíos, que los maestros de Torá trataban de ignorar esto, evadir esto, y ellos no querían entender que el pueblo disperso también es de Israel, que están mezclados, sí, que estaban fuera de estar obedeciendo y guardando Torah, sí, es verdad, porque se mezclaron entre culturas ajenas al pueblo de Israel. Ahora, refiriéndonos a las ovejas, sustentémonos con varios textos a la luz de la escritura misma, que Israel es llamado en esta alusión como ovejas, y él que viene a restaurar es un pastor que va a ser puesto conforme al corazón del Eterno mismo. Voy a citar varios textos con respecto a lo que se menciona que son ovejas. En este caso, en el libro de Ezequiel, o Yehezkel, capítulo 34, versos 23 y 24, ¿sí? Capítulo 34, 23 y 24, dice lo siguiente: levantaré sobre ellas un pastor. Bueno, un pastor es para las ovejas, ¿no? Y las apacentará, ¿sí? A mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Y yo, Yudhei Badhei, Yahweh, le seré por Elohí y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo, Yahweh, he hablado. Lo que estaba diciendo el profeta. La promesa esta está hablando del Mashiach para la era mesiánica, que obviamente no se dio en ese tiempo porque la vasija todavía no estaba preparada para recibir este evento tan maravilloso, para lo cual citamos lo que ahora dice en el libro de Jeremías capítulo 5, verso 11. Dice lo mismo. A ver, aquí igual. Dice, ¿por qué? Dice, porque muy traidoramente se ha aportado conmigo la casa de Israel y la casa de Judá. Ambos han hecho lo incorrecto. Eso estaba diciendo. Si leemos todo el capítulo 5 nos daremos cuenta que está hablando de toda la casa de Israel. No solo de Israel que está en la dispersión, las 10 tribus, sino, como dice el texto, el verso 11, casa de Israel y casa de Judá. Entonces, y Judá se había distanciado también del Eterno con sus rebeliones. Por esta causa, la destrucción también vino más tarde. Se destruyó el templo y tantas cosas que pasaron. Sin embargo, la misericordia del Eterno es tan maravilloso, es muy grande. Su amor, su ahavá, es interminable, que manifiesta su palabra de restauración, no solo para Judá, que se llaman judíos, sino también para la casa de Israel, que está en la dispersión entre las naciones, los que son llamados gentiles, ¿sí? Pero son ovejas que no saben su identidad porque la perdieron al mezclarse entre las naciones. Dice el libro de Jeremías, capítulo 33, 14 también.
Ahora lo leemos así de igual manera. Dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Para los dos, miren, ¿sí? Luego de ver estas afirmaciones que hablaron nuestros profetas, nuestro Ebín, observemos que el Tanaj, como le llaman el Antiguo Testamento, a Israel se le figuraba como ovejas. Y a estas ovejas vino Yeshua a buscar, como ya hemos citado anteriormente, ¿sí? Y ahora también en el libro de Tejilín, ¿sí? En el libro de Salmos 44:11, dice, nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Ovejas, ¿sí? Ovejas. ¿De quién está hablando David? De Israel. Ahora, el Nabí Yermiajo habla del que fue dispersado, ¿sí? Y que volverá a reunir. Aquí hay un pastor y un rebaño, que en este caso es las ovejas. Otro texto que dice también el libro de Yermiajo, Jeremías 31:10. Oh naciones, dice, oíd la palabra del Eterno y hacedlo saber en las costas lejanas, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Esta es la promesa porque son promesas porque el rebaño u ovejas están con una dirección hacia la muerte, que en este texto que vamos a ver dice Seol, que es el mal interpretado en este caso como el infierno, lo cual no es así, sino que es un lugar de la muerte. Esto está en Salmos 49:14, perdón. Dice, se ha destinado a sí mismo como un rebaño para el Seol. La muerte los pastorea, bajan directamente a la tumba, su figura se desvanece. Otro texto también que está allí en el libro de Jeremías 56, mi pueblo era como un rebaño, o sea, ovejas, perdido, que sus pastores descarriaron y abandonaron en los montes y han estado vagando descarriados, en este caso, de collado en collado, olvidándose de su aprisco. Estos dos textos citan rebaño, que se refiere prácticamente a ovejas, que también fueron producto de un descarramiento por la negligencia, ¿no? También de los pastores, ¿sí? O sea, de los guías. Ezequiel 34:17 dice, en cuanto a ti, rebaño mío, así dice el eterno Elohim, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Este texto igual se refiere a Israel, ¿sí? Ya que los pastores han dejado de apacentar correctamente a Israel. Ahora, como estamos viendo la palabra oveja que citas en el libro de Salmos, en este caso, pero no olvidó los preceptos. Y David, más atrás en sus salmos, dijo que somos ovejas de su prado. Y mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 10, 119, 176. Anduve errante como oveja, perdida, o sea, descarriado. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Otro texto, Salmo 100, verso 3, dice, reconoced que el Eterno es Él nos hizo y suyos somos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Salmo 74:1. Oh Elohim, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu ira contra las ovejas de tu prado? ¿Sí? Por lo tanto, Israel ha sido figurado como ovejas que fueron, en este caso, también rescatados, lo cual así lo cita David, ¿no es cierto? David en Salmos 78:52, e hizo salir a su pueblo como ovejas y el rebaño los guió por el desierto. O sea, cuando está citando de lo que hizo el Eterno al sacar, ¿sí? Al pueblo, por eso dice, hizo salir a su pueblo como ovejas, y con el rebaño los guió por el desierto. ¿De dónde? Sacado de Egipto. En el 79:13 de igual de Salmos también dice, igual dices, así nosotros pueblos tuyos
y ovejas de tu prado. Te alabaremos para siempre, de generación en generación, contaremos tu alabanza. Por esto, el Eterno, cuando hablaba a través de los profetas, se dirigía a Israel como ovejas y los guías también como pastores, pero que no supieron guiar por el camino correcto a la casa de Israel, que son las ovejas. El profeta Jeremías estuvo hablando cuando la crisis espiritual de Israel estaba envuelto en esa mezcla de corrupción que los reyes estaban viviendo en dichos guías. No estaban conduciendo a las ovejas en un pastizal correcto, o sea, en otras palabras, en la Torá. Por eso dijo Jeremías, cuando habló en el capítulo 23:1, dijo, ay de los pastores que destruyeron y dispersan las ovejas de mi pastizal, dice el Eterno. Estaba hablando que el Eterno a través de su boca le estaba diciendo a los pastores, a los guías. Con respecto a la profecía en este caso de que estamos hablando de Yirmiyahu, son más o menos, estamos hablando por el año 627 antes de la era común, es decir, los hechos que estaban viendo el profeta son acontecimientos anteriores, que ya el Eterno eh, levanta para llamar, en este caso, al retorno, ¿sí? Bueno, la Jabá del bendito sea que nunca se acaba. En fin, lo que trato es de aclarar, mis amados hermanos y hermanas, que Israel disperso es figurado como las ovejas. Que otro de los profetas contemporáneos como Ezequiel también dijo lo mismo, ¿sí? Y dice Ezequiel capítulo 34:6. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todos los collados altos. Mis ovejas fueron dispersadas por toda la faz de la tierra y no hubo quien buscara ni quien preguntara por ellas. Ante estas palabras podemos ver, es la acción en la que Yeshua seguramente está afirmando que él vino en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, se habla del pueblo, que siendo de Elohim estuvieron ajenos, y nos incluimos, estuvimos ajenos a nuestra identidad, ¿sí? En todo caso, como dice en el Salmos 95:7, porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bendito sea el nombre, que nunca se olvidó, aunque nos estuvieron en la dispersión, estuvimos acá por Ecuador, por todos lados, pero el Eterno permitió despertar el anhelo, el deseo de la búsqueda de entender su bendita Torah. Todas estas profecías eran porque el pueblo de Israel estuvo disperso como la casa del norte que fue conquistada por los asirios, por allá por el año 722 antes de la era común, y los descendientes del norte pues son dispersos por todo el imperio en este caso, ¿sí? De aquello habla en el libro, en este caso, si pueden ustedes revisarle tranquilamente, como dije, que usted puede investigar acerca de esto, en Segunda de Reyes, capítulo 17, 6 y 7. Pueden leerlo y lo entenderán de lo que estoy mencionando. Estos sucesos son las que llevó con el paso de los siglos, ¿sí? Dispersados entre las naciones que fueron asimilando sus culturas y de esta manera perdiendo su memoria, y no solo la memoria, sino la identidad, como pueblo del Eterno, que no volvieron muchos a la tierra de Israel. Y por esto hoy, las 10 tribus esparcidas en el mundo, hemos sido, hemos sido olvidados con el tiempo, que se dice. Sí, se dijo así, de esa manera, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también damos gratitud, gratitud y agradecimiento a nuestro Yahweh por darnos un Goel que vino a restaurar, un Goel que vino a buscar,
¿sí? Y este es todo, prácticamente todo, por los méritos de Yeshua. Pero quienes oyen, quienes oyen, son solo las ovejas. Las ovejas son las que tienen para escuchar. Por eso, y lo voy a leer, de hecho, lo que dice en este caso el libro de Yohanan capítulo 10, ¿sí? Yohanan capítulo 10, versos 2 al 4, para finalizar esta parte. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. ¿Sí? Qué maravilloso que el Creador. Ahora, si nos vamos un poco más adelante al verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Quién sigue? ¿Quién escucha? ¿Quién escucha y luego sigue a la voz del pastor? Los que son de Israel. Esas ovejas perdidas de la casa de Israel vuelven a escuchar la voz en este caso, del Creador, ¿sí? Vuelven a escuchar. Y entonces, al escuchar, lo que hacen es seguir, caminar en los preceptos, guardar. ¿Por qué? Porque ha despertado en su interior, está descubriendo su verdadera identidad, de quién es, porque es parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que Yeshua, por los méritos de él, como he dicho, somos los que podemos retornar a través de lo que él ha dicho. Es verdad que no nos amaron, tal vez nos confrontaron muchas veces. Por causa de todas estas situaciones que se produjo una mezcla de culturas y una mezcla de religión, una mezcla de dogmatismos denominacionales que muchas veces se ha vivido, pero entonces Yeshua vino a rescatar de todo ese medio, a ponernos en una sola verdad, la verdad que es la Torá. Mis amados Ahim y Ahiot, espero que esto, a mis amigos y amigas y a todos quienes puedan compartirles tú, compártele este video, compártele con tus amigos, compártele a aquellos líderes. No estoy hablando de tendencia para hacer una religión, no estoy diciendo para, para que se convierta a otra religión, no, no. Estoy hablando, manifestando para que despertemos el verdadero deseo de retorno al origen, a la verdadera Torá, a los mandatos, a obedecer lo que el Eterno ha establecido. Y no es eso, no es otra religión, es una vida. Pues la Torá es instrucción de vida. Por eso, mis amados, a quienes todos miren, les deseo desde mi profundo de mi ser, así como el Eterno me permitió también a mi persona, salir de ese estado y encontrar esa identidad, la cual yo pensaba que era, no lo era, ¿sí? Vuelvo, repito, no estoy diciendo que estamos para ser judíos, no, porque no soy descendiente de Judá, no lo sé, no sé, no tengo a lo mejor sangre judía, no lo sé. Y si lo tuviera, pero igual, considero que soy uno de la dispersión que estoy regresando a raíces hebreas, al otro lado, pasando hacia el lado correcto, para seguir guardando y obedeciendo lo que dice la Torah. Bendiciones a cada uno de vosotros y nos veremos en el próximo episodio, en la próxima parte, que veremos igual acerca de lo que es, dónde está nuestra entidad. Y ahí veremos cómo se aclara que de quiénes somos nosotros, que estuvimos un tiempo alejados de todo esto y luego toda rabá, a Yeshua HaMashiach. Cuando digo toda rabá, estoy diciendo que estoy muy agradecido a Yeshua HaMashiach, el que nos vuelve a hacer este contacto de recordar de nuestra verdadera identidad. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados Ahim y Ahiot, que el Eterno les guarde y proteja y sigan adelante a cada uno de vosotros, amigos y amigas. Bendiciones a todos.